semana número 7 vamos a hacer el tema de trabajo y energía. Veamos. Vamos a comenzar con el tema de trabajo. Dice que el trabajo es una cantidad escalar que indica la acción de una fuerza cuyo efecto es producir desplazamiento. En otras palabras, una fuerza realiza trabajo cuando esa fuerza logra desplazar a un objeto o esa fuerza ha actuado durante el desplazamiento de un objeto, de un cuerpo o de un sistema. Hay que tener en cuenta también que esa fuerza puede ser de magnitud constante o puede ser de magnitud variable. Vamos a analizar ambas situaciones. La primera, la más fácil, es el trabajo de una fuerza constante. Por ejemplo, acá tenemos un bloque que está siendo desplazado hacia la derecha, una cierta distancia d. Pero para desplazarlo se ha ejercido una fuerza F, que es esta de color morado. Entonces, el trabajo realizado por esa fuerza sería fuerza por distancia. Ahí está, profe, mire, el trabajo de esa fuerza F es esa fuerza F de color morado por la distancia D de color celeste. ¿Esta expresión es o no correcta para este esquema en concreto? ¿Qué creen ustedes? Esa expresión F por D, fuerza por distancia, ¿es o no correcta para este esquema? Aparentemente es correcto, ¿no? Aparentemente. Pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque se observa que el bloque se está desplazando estrictamente en la horizontal. Este bloque se está desplazando estrictamente en la horizontal. Y esa fuerza F de color morado no es horizontal. Más bien esa fuerza F de color morado está formando un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, en esos casos se sugiere descomponer esa fuerza F en una componente que sea paralela al desplazamiento, que sería F coseno de teta, y en una componente perpendicular al desplazamiento, o sea, F seno de teta. Luego tenemos que analizar cuál de estas dos componentes está realizando trabajo. Por eso que al comienzo vimos que este bloque se está desplazando estrictamente en la horizontal. Quiere decir que en el eje vertical el desplazamiento de este bloque vale 0. Si yo multiplico F seno de teta, o sea, esa fuerza vertical, por la distancia o desplazamiento vertical que vale 0, ese producto o ese resultado me sale 0. ¿Eso qué quiere decir? Que de ahora en adelante, toda aquella fuerza que sea perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Toda aquella fuerza que es perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. En este caso realiza trabajo esta componente paralela al desplazamiento, que es F coseno de teta. Y es por eso que esa fuerza F realiza trabajo, pero a partir de la componente paralela al desplazamiento. De ahí que tenemos que para este esquema, el trabajo de esa fuerza es F coseno de teta por la distancia. Luego, el trabajo en el sistema internacional se puede dar en newton metro, ya que la fuerza se expresa en newton y la distancia en metro. Pero lo más usual es el joule. Entonces, el trabajo en el sistema internacional se puede expresar en newton metro o en su equivalente, que es el joule. Bien. Luego, hay que tener en cuenta que una fuerza puede realizar un trabajo positivo o quizás un trabajo negativo. Me explico con este esquema. Por aquí voy a tener un bloque que se está desplazando hacia la derecha y durante su desplazamiento están actuando dos fuerzas.
la fuerza F1 y por aquí la fuerza F2. Sabiendo que el bloque se está desplazando hacia la derecha, la pregunta es, ¿cuál de esas dos fuerzas realiza un trabajo positivo? Sabiendo que el bloque se está desplazando hacia la derecha, ¿cuál de esas dos fuerzas realiza un trabajo positivo? ¿F1 o F2? ¿Ambas o ninguna? Les doy una pista. Una fuerza realiza trabajo positivo cuando la fuerza se encuentra en igual dirección que el desplazamiento. Entonces, con esa idea, ¿cuál de esas dos fuerzas realiza un trabajo positivo? ¿La fuerza F1 o la fuerza F2? Aquí se observa, así es, correcto, correcto, F1, porque la fuerza F1 se encuentra en igual dirección que el desplazamiento de ese bloque. Por lo tanto, decimos que el trabajo de esa fuerza F1 es positivo. Y como la fuerza F2 se encuentra en dirección opuesta al desplazamiento de ese bloque, entonces podemos decir que el trabajo realizado por esa fuerza F2 es negativo. Listo. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Ojo que hasta aquí solamente hemos analizado el trabajo de una fuerza constante. También estamos deduciendo cuándo se realiza un trabajo positivo y cuándo un trabajo negativo o cuándo un trabajo igual a cero. El trabajo de una fuerza es igual a cero cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y es que ahora tenemos que analizar el trabajo de una fuerza variable. Y en particular, esa fuerza variable va a depender de la posición. Por ejemplo, acá tengo un bloque que se va a desplazar de la posición 1 a la posición 2. Durante su desplazamiento está actuando una fuerza variable, una fuerza que depende de la posición. Y quiero conocer aquí el trabajo de esa fuerza variable entre la posición 1 y la posición 2. Aquí, ojo, ya no es válido aplicar fuerza por distancia, ya que fuerza por distancia es válido cuando la fuerza es de magnitud constante. Cuando la fuerza es variable, tenemos que realizar la gráfica fuerza versus posición. Vamos a asumir que esa fuerza variable tenga este comportamiento, ¿sí? Tenga este comportamiento, según esta gráfica fuerza versus posición. Ahora les pregunto, en este intervalo que estoy pintando de color lila, allí en ese intervalo, ¿cómo es la fuerza? ¿Positiva o negativa? En ese intervalo, ¿cómo es la fuerza aplicada? ¿Positiva o negativa? Recordar que de 0 para arriba, positivo, de 0 para abajo, negativo. Así es, positivo. Muy bien. Quiere decir que en ese intervalo la fuerza está dirigida a la derecha o a la izquierda. Me han dicho correctamente que la fuerza en ese intervalo es positiva. Perfecto. Eso quiere decir que en ese intervalo la fuerza está dirigida a la derecha o a la izquierda. Hacia la derecha. Perfecto. Y se observa que el bloque se está desplazando hacia la derecha. Quiere decir entonces que en ese intervalo, esa fuerza variable está realizando un trabajo positivo. ¿Y cómo conocer el valor de ese trabajo? Sencillo, a partir de esa área sombreada. Esta área físicamente me representa el trabajo de esa fuerza variable. Y en este caso, esa área o su equivalente, que es el trabajo, es positivo. Ahora, en este otro intervalo de color celeste, allí, ¿cómo es el valor de la fuerza? ¿Positivo o negativo?
en ese intervalo. ¿Cómo es ahora la fuerza? ¿Positivo o negativo? En ese intervalo de color celeste. ¿Cómo es la fuerza? Claro, es negativo, perfecto. Quiere decir que en ese intervalo la fuerza está dirigida a la derecha o a la izquierda. Vamos bien, me han dicho que es negativo y claro, por lo tanto la fuerza en ese intervalo está dirigido hacia la izquierda. Perfecto. Pero se observa que el bloque se está desplazando hacia la derecha y ahora la fuerza está dirigida hacia la izquierda. O sea que la fuerza y el desplazamiento de ese bloque están en direcciones opuestas. Cuando eso ocurre, se dice que la fuerza realiza un trabajo negativo. ¿Y cómo conocer en este caso el valor de ese trabajo? A partir de esa área sombreada de color celeste. Esa área, esa área me representa físicamente el trabajo, en este caso negativo. Y finalmente, para conocer el trabajo de esa fuerza variable, desde la posición X1 hasta la posición X2, pues sencillamente tenemos que sumar esas dos áreas, esos dos trabajos, el área 1 positivo o trabajo positivo, más el área 2 o un trabajo negativo. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? A ver. Hola, 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 hola. Recién se escucha, profesor, no lo escuchaba, se había cortado su voz. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Sí? Ah, ¿no me escuchan? Ahora, ahora, ahora. Ah, bajito, muy bajito. Mm, ya. A ver, a ver. El trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces tenemos aquí un bloque que se está desplazando hacia la derecha. Durante su desplazamiento están actuando las fuerzas F1, F2, por aquí la fuerza F3, por aquí la fuerza F3, y así sucesivamente hasta llegar a la fuerza enésima. O sea, aquí tenemos n fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Ahí tenemos n fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Si yo sumo el trabajo realizado por cada una de esas fuerzas, a eso se le conoce como el trabajo neto o el trabajo total.
Ahora, muchas veces ese trabajo realizado por una fuerza lo va a hacer en un intervalo de tiempo. Si hago el cociente del trabajo realizado por esa fuerza entre el tiempo que le ha tomado en efectuarlo, entonces vamos a definir una nueva cantidad física que se conoce como la potencia. Tenemos aquí la potencia que nos dice que es una cantidad escalar que indica el trabajo realizado por una fuerza en un intervalo de tiempo. Por eso que la potencia es trabajo entre tiempo. El trabajo se mide en joule, el tiempo o intervalo de tiempo en segundos. De ahí que la potencia en el sistema internacional se puede expresar en joule por cada segundo o su equivalente que es el watt, donde el watt también es la unidad de la potencia en el sistema internacional. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? O si se me escucha bajo o no se me escucha, también háganmelo saber siempre con total confianza. Bien, si no hay consultas o dudas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Profesor, no se escucha. No se me escucha nuevamente. A ver, a ver. Mm, Ya. Voy a cerrar completamente la página y voy a entrar. Sí, un ratito, no se vayan. Hola, 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 hola. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. ¿Me escuchan ahora sí? ¿O no se me escucha? Voy a compartir pantalla. Hasta aquí confirme si se me escucha. Hola, Sí hola. se escucha, Oh, profesor. ok, perfecto, gracias. Bien, bien. Ahora, no sé si se me escuchó en la diapositiva anterior. ¿Esta diapositiva me escucharon? Sí, cuando cambia de diapositiva se fue el volumen, Ok. la Entonces, para dimensión. esta diapositiva se fue. Ok, perfecto. Listo, gracias. A bien, disculpen el inconveniente. A veces, por esto del internet o la conexión, puede ser que se vaya momentáneamente el audio. Siempre así, me avisan con anticipación, ¿no? Ni bien se me escucha, me avisan y para solucionar ese tipo de inconvenientes. Bien, continuamos. Les comentaba que existen en la naturaleza diferentes tipos o clases de energía, entre ellas la energía solar, la energía eólica, la energía térmica, la energía nuclear.
Esas energías que les he mencionado a nivel pre son un tanto complejas o difíciles de calcular. Es por eso que nos vamos a concentrar por el momento en tres clases de energía o tres tipos de energía que son de las más fáciles de hallar. Una de ellas es la energía cinética, donde la energía cinética está presente en todo cuerpo o sistema que se está desplazando respecto de un observador. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo de masa m que se está desplazando en ese instante con una cierta velocidad v respecto de un observador. Entonces se puede conocer para ese instante su energía cinética, que es un medio de la masa por la magnitud de la velocidad o la rapidez elevado al cuadrado. Ahora, en ocasiones, para conocer la magnitud de la velocidad o la rapidez, se va a requerir previamente la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Por ejemplo, puede ser que para el examen les den el siguiente problema. Les dicen que un proyectil, un cuerpo, se ha disparado con una rapidez inicial v sub 0 y con un cierto ángulo θ. Determine la energía cinética para t igual a 5 segundos, por ejemplo. Entonces ese proyectil va a describir una trayectoria parabólica. Vamos a asumir que para t igual a 5 segundos, ese proyectil se encuentra en este punto, en esa posición. Entonces, para conocer su energía cinética, se requiere conocer cuánto es la magnitud de esta velocidad. Y para eso vamos a tener que conocer previamente la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Ahora, a modo de recordar, en este tipo de movimiento parabólico, ¿cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¿Constante o variable? ¿Cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¿Constante o variable? Claro, es constante. ¿Y cómo es la componente vertical de la velocidad? Esa es variable. Eso quiere decir entonces que yo debo de conocer esa componente vertical de la velocidad para el tiempo o la posición que me estén indicando, ya que esa componente es la que cambia continuamente. Y si luego ya conozco la componente tanto horizontal como la componente vertical de la velocidad, vamos a utilizar esta expresión, en el cual la magnitud de la velocidad o la rapidez al cuadrado es igual a la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. Bien, ahora vamos con la energía potencial elástica. La energía potencial elástica está presente en todos los cuerpos con propiedades elásticas, como por ejemplo los resortes. Acá se tiene un resorte de constante elástica K y que además tiene una longitud natural L sub 0. Hasta aquí el resorte no tiene energía potencial elástica porque este resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. Ojo, inicialmente el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, no tiene energía potencial elástica. Pero, ¿qué pasaría si yo tomo el resorte por este extremo y lo desplazo una cierta distancia X hacia la derecha o hacia la izquierda? O sea, lo hemos estirado o lo hemos comprimido una cierta distancia X. Entonces ahí el resorte tiene energía potencial elástica. Y esa energía potencial elástica a su vez se puede expresar como un medio de la constante elástica del resorte por cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido elevado al cuadrado. En este caso, x al cuadrado. Hasta aquí tenemos estas dos energías, cinética y la potencial elástica. En el examen les podrían preguntar lo siguiente. La energía cinética puede ser negativa, ¿verdadero o falso?
La energía cinética puede ser negativa, ¿verdadero o falso? O la energía potencial elástica puede ser negativa, ¿verdadero o falso? ¿Cómo sería en cualquiera día su respuesta? Si le dijeran que la energía cinética o la energía potencial elástica puede ser negativa. Entonces, para eso, claro, falso. ¿Por qué? Veamos. El factor 1 medio es positivo. La masa es una cantidad escalar positiva, al igual que la constante elástica del resorte, también es una cantidad escalar positiva. Ahora, por el álgebra, ustedes saben que todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que cero. Eso quiere decir que la energía cinética o la energía potencial elástica pueden ser iguales a cero o pueden ser positivas. ¿En qué caso la energía cinética es igual a cero? La energía cinética es igual a cero cuando el cuerpo se encuentra en reposo respecto del observador. Y la energía potencial elástica es igual a cero cuando el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. ¿Correcto? Si el resorte, ojo, no está ni estirado ni comprimido, su energía potencial elástica vale cero. Pero si ese cuerpo de masa m se está desplazando respecto de un observador o si ese resorte se encuentra estirado o comprimido, entonces tienen una energía que debe ser positiva. Quiere decir que en ningún caso, la energía cinética o la energía potencial elástica son negativas. Eso nunca va a poder ocurrir. Pueden ser cero o mayor que cero, pero nunca podrían ser negativas. Esto les comento porque vamos a ver a continuación una energía que sí puede ser negativa. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Si no, la pasar siguiente diapositiva. Bien, continuamos. ¿Me consultas hasta aquí? Bien, esa es la llamada energía potencial gravitatoria. Esta energía puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula. ¿Por qué? Porque la energía potencial gravitatoria está en función de la altura y a su vez la altura se mide respecto de un nivel de referencia. Es por eso que voy a invitar aquí a 3 observadores. Ellos van a medir la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m. Para eso les vamos a indicar a ellos que la energía potencial gravitatoria se evalúa como la masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por la altura. Pero un detalle, esta altura h siempre se mide respecto de un nivel de referencia. Bien, le voy a preguntar al número 2. Voy a comenzar por el número 2. A ver, número 2, dime, ¿cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto de tu nivel de referencia? ¿Qué creen que me va a responder el número 2? ¿Que esa energía es mayor, es menor o es igual a cero? ¿Cómo debe ser esa energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto del nivel de referencia número 2? Claro, vale cero. ¿Por qué? Porque él observa que la altura que tiene este cuerpo de masa m respecto de ese nivel de referencia número 2 vale cero. Si reemplazamos esa altura h igual a 0 en esta ecuación, ese producto nos da 0. Muy bien. Ahora le voy a preguntar al número 3. A ver, número 3, dime, ¿cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto de tu nivel de referencia? ¿Qué me va a responder el número 3? ¿Que esa energía es mayor, menor o igual a 0? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debe ser esa energía? ¿Mayor, menor o igual a 0?
Igual a 0 no creo, porque del gráfico se aprecia que hay una altura entre el nivel de referencia número 3 y ese objeto de masa m. Por lo tanto, 0 no puede ser. Entonces, ¿será positiva o será negativa? Veamos, el objeto de masa m se encuentra por encima del nivel de referencia número 3. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria es positiva. Cuando el objeto se encuentra por encima del nivel de referencia, esa energía potencial gravitatoria se considera positiva. Por eso que lo tenemos aquí, más mg por h. Finalmente le pregunto al número 1. A ver, 1. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto de tu nivel de referencia? El número 1, ¿qué me va a responder? ¿Que esa energía es mayor, menor o igual a 0? ¿Qué creen ustedes? Igual a 0 no creo porque se observa del gráfico que hay una altura entre el objeto y ese nivel de referencia número 1. Positiva no creo porque en este caso el objeto se encuentra por debajo del nivel de referencia número 1. Y cuando un objeto se encuentra por debajo del nivel de referencia, entonces esa energía potencial gravitatoria se considera negativa. Y para este esquema sería menos mg por h. Entonces, ojo, la energía potencial gravitatoria puede ser positiva, negativa o nula, ya que esto depende de la altura y la altura a su vez depende o se mide respecto de un nivel de referencia. ¿Qué pasaría si en el examen? Así es, la gravedad, ojo, aquí se trabaja con la magnitud de la aceleración de la gravedad. Para la energía potencial gravitatoria se trabaja con la magnitud de la aceleración de la gravedad. O sea, la gravedad es positiva. Bien, ¿qué pasaría si en el examen les dijeran, la energía potencial gravitatoria siempre, ojo, siempre es positiva, verdadero o falso? Si les dijeran, la energía potencial gravitatoria siempre es positiva. Así es, perfecto, falso. La energía potencial gravitatoria siempre es negativa o siempre es nula. ¿Cuál sería su respuesta? La energía potencial gravitatoria siempre es negativa o siempre es nula. Ahí también su respuesta sería falso. Pero, ojo, pero si les dijeran, la energía potencial gravitatoria puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula, en cualquiera de ellas, ¿cómo debe ser su respuesta? Si dijera, la energía potencial gravitatoria puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula. En cualquiera de esas tres opciones, su respuesta es verdadero. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, ojo aquí, la magnitud de la aceleración de la gravedad es positiva. Lo que hace que esa energía sea positiva o negativa es la altura. Si el objeto está por encima del nivel de referencia, una altura positiva o una energía positiva. Si el objeto se encuentra por debajo del nivel de referencia, una altura negativa o una energía negativa. Bien, si no hay consultas o dudas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Luego tenemos la energía mecánica. Ojo, la energía mecánica no es una nueva clase de energía. Sencillamente, la energía mecánica es la suma
de la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, que puede tener un cuerpo o un sistema. Por ejemplo, acá tengo un sistema conformado por un resorte y una esfera de masa m. Entonces, para ese instante voy a asumir que ese resorte se encuentra estirado y que esa esfera para ese instante tiene una rapidez y que además se encuentra a una altura h respecto del nivel de referencia. Entonces podemos decir que la energía mecánica de este sistema, resorte, esfera, es la suma de la energía cinética que está aportando la esfera más la energía potencial gravitatoria que está aportando esa esfera y más la energía potencial elástica que está aportando el resorte a ese sistema. La suma de esas tres energías se conoce como la energía mecánica. Ahora, esa energía mecánica puede ser que en el tiempo permanezca constante o puede ser que esté variando. Y si la energía mecánica varía, tenemos dos opciones. Puede ser que esté aumentando o puede ser que esté disminuyendo. Me explico. Vamos a asumir que para ese instante, este sistema tenga una energía mecánica igual a 10 joules. Vamos a asumir eso. Inicialmente, su energía mecánica es de 10 joules. Y luego, para un tiempo t posterior, su energía mecánica sigue siendo de 10 joules. O sea, su energía mecánica ha permanecido constante. Ahora, puede ser que inicialmente su energía mecánica sea 10 joules. Luego, para un instante de tiempo, sea 11 joules. Para otro instante de tiempo, 12 joules. Para otro instante de tiempo, 14 joules. O sea, la energía mecánica se está incrementando. También puede ser que inicialmente su energía mecánica sea 10 joules y luego, para un instante de tiempo, su energía mecánica sea de 9 joules. Para otro instante de tiempo sea 8 joules. Para otro instante, 7 joules. O sea que la energía mecánica está disminuyendo. ¿Cómo saber entonces en los problemas en qué contexto me encuentro? Si la energía mecánica es constante o si la energía mecánica es variable. Para eso entonces tenemos que analizar las fuerzas que están realizando trabajo. Por eso que tenemos aquí a continuación tipos de fuerzas. Y ahí tenemos dos grupos. Fuerzas conservativas, que son el peso y la fuerza elástica, y fuerzas no conservativas, que son la fuerza de rozamiento, la fuerza normal, la fuerza de tensión y una fuerza F cualesquiera, de magnitud constante o de magnitud variable. Me explico. Voy a salir de aquí brevemente. Sí, voy a salir. Bien. La fuerza F de color lila o sus componentes son consideradas fuerzas no conservativas. Esta fuerza F de color lila o sus componentes son consideradas fuerzas no conservativas. Luego vimos también por aquí el trabajo de una fuerza variable. Esta fuerza variable que depende de la posición también es considerada una fuerza no conservativa. Ojo, que esta fuerza F y sus componentes, al igual que esta fuerza variable, son consideradas fuerzas no conservativas. Por eso que tenemos aquí, dentro del grupo de fuerzas no conservativas, en la última dice una fuerza F, arbitraria, constante o no constante. O sea, una fuerza F cualesquiera de magnitud constante o de magnitud variable. Bien. Entonces tenemos acá, ojo, esos dos grupos de tipos de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Si se observa, ojo, atentos, si se observa que
únicamente realizan trabajo fuerzas conservativas, ojo, si únicamente realizan trabajo fuerzas conservativas, entonces se puede asegurar que la energía mecánica se conserva o permanece constante en todo momento. Pero, ojo, pero, si realizaran trabajo fuerzas no conservativas, ojo, si realizaran trabajo fuerzas no conservativas, entonces la energía mecánica no se conserva o no permanece constante. Esto lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, ojo, esa energía mecánica puede ser que permanezca constante o puede ser que sea variable. ¿Cómo saber si la energía mecánica permanece constante o va a ser variable? Para eso tenemos que analizar qué fuerzas realizan trabajo. Si únicamente realizan trabajo fuerzas conservativas, entonces se puede asegurar que la energía mecánica va a permanecer o se va a conservar constante en todo momento. Pero si realizaran trabajo alguna de esas fuerzas no conservativas, entonces la energía mecánica no se conserva o no permanece constante. Y eso es justamente lo que viene a continuación, pero con mayor detalle, dentro de lo que se conoce como la conservación de la energía mecánica. Literalmente se plantea que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ejemplo. Vamos a plantear este esquema. Por acá se tiene un objeto que va a ser soltado o liberado. Por lo tanto, su rapidez inicial vale cero y eso implica que su energía cinética inicial vale cero. Pero va a ser soltado o liberado desde una altura h. Quiere decir que al inicio no tiene energía cinética, pero sí tiene energía potencial gravitatoria. Luego, una vez que ha sido soltado, ese objeto va a caer, va a bajar, va a descender. De tal manera que cuando se encuentre en esta otra posición, ahí va a tener una cierta rapidez. Quiere decir entonces que para esa posición ahora tiene energía cinética. Y ahí además se encuentra a otra altura respecto del suelo o respecto de esa superficie. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Inicialmente no tenía energía cinética, tenía únicamente energía potencial gravitatoria. Y ahora tiene energía cinética y también energía potencial gravitatoria. Eso quiere decir que parte de su energía potencial gravitatoria se ha transformado en energía cinética. Y aún tenemos otra parte en energía potencial gravitatoria. De ahí que se plantea que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora vamos con estas dos situaciones. Primer caso, cuando la energía mecánica permanece constante. Dice, si solamente realizan trabajo fuerzas conservativas, entonces la energía mecánica inicial y final serán iguales. Luego tenemos el segundo caso, energía mecánica no constante, o sea, una energía mecánica variable. Dice que eso ocurre si realizan trabajo fuerzas no conservativas. Y ahí se plantea lo siguiente, que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. Bien, esto corresponde a la conservación de la energía mecánica. En los problemas tenemos que deducir si aplicar energía mecánica constante o energía mecánica variable.
Y eso les voy a enseñar en su momento, en los problemas. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Y no, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y esa es la última parte de la teoría, que corresponde al teorema del trabajo y la energía mecánica. Dice que el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Acá tenemos unas observaciones. Para que estas observaciones quede aún más claro, voy a plantear lo siguiente por aquí. Dice en la primera observación que si el trabajo neto es igual a cero, entonces la rapidez es constante. Eso va de ida y de vuelta, me explico. En el MRU, la velocidad es constante. Eso quiere decir que la velocidad final debe ser igual ¿a quién? A la inicial. Eso quiere decir entonces que la energía cinética final debe ser igual a la energía cinética inicial. Si se sabe que la energía cinética final e inicial son iguales, eso lo voy a reemplazar aquí. Entonces, ¿cómo creen que sea esta resta de la energía cinética final menos la energía cinética inicial? Si se sabe que en el MRU esas energías son iguales. Cero, así es. Entonces, cuando un móvil o un sistema se desplaza con MRU, el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante es igual a cero. Esto se suele preguntar en el examen, porque es teoría. Bien, ahora vamos con las otras dos observaciones que tienen que ver cuando el móvil acelera o desacelera. ¿Y en qué casos un móvil acelera o desacelera? En el MRUV, por ejemplo. Aquí se considera una aceleración constante. Y eso implica que el móvil está acelerando o posiblemente está desacelerando. Vamos a asumir ambos casos. Primer caso, que el móvil está acelerando. Eso implica que la rapidez final es mayor que la rapidez inicial. Entonces, esto implica a su vez que la energía cinética final es mayor que la energía cinética inicial. Si yo sé que la energía cinética final es mayor que la inicial, reemplazando luego aquí, ¿cómo será esa resta de la energía cinética final menos la energía cinética inicial? ¿Mayor, menor o igual a cero? ¿Cómo debe ser esa resta? ¿Mayor, menor o igual a cero? Si se sabe ahora que la energía cinética final es mayor que la inicial, sería mayor que cero, o sea, positiva. Entonces, cuando un móvil acelera, el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante es positiva. Finalmente, vamos a analizar el otro caso, y es cuando el móvil desacelera. En ese caso, la rapidez final es menor que la rapidez inicial. Eso implica entonces que la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Si ahora se considera que la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial, entonces esta resta me va a salir negativo. Por lo tanto, cuando un móvil desacelera o disminuye su rapidez,
se concluye que el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante es negativa. Eso se suele preguntar en el examen, porque es teoría. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Para pasar al siguiente. Y con esto hemos finalizado la teoría. Bien, unos segundos más para que le tomen el screenshot de esto que he escrito. Bien, siguiente diapositiva y tenemos el problema número 1. Dice, con respecto al concepto de trabajo, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera, al ojo, dice, el trabajo de una fuerza constante siempre es positivo. ¿Verdadero o falso? El trabajo de una fuerza constante siempre es positivo. Dice además siempre. Veamos. Acá tengo un bloque que va a ser desplazado hacia la derecha. Durante su desplazamiento está actuando esta fuerza F de color rojo y esta fuerza F de color azul. Entonces aquí la fuerza F de color rojo, como se encuentra en igual dirección del desplazamiento del bloque, estará realizando un trabajo positivo. En tanto que la fuerza de color azul, como se encuentra en dirección opuesta al desplazamiento de ese bloque, está realizando un trabajo negativo. Pero acá me dice que el trabajo de una fuerza constante siempre es positivo. Por lo tanto, eso es falso. Falso. Siguiente proposición dice, el trabajo de la fuerza resultante sobre un cuerpo con MRU es nulo, ¿verdadero o falso? Esta segunda proposición tiene que ver justamente con lo que vimos en la diapositiva anterior, que es el teorema del trabajo y la energía. Veamos. Tenemos aquí que el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero nos encontramos en el contexto del MRU. En el MRU la velocidad es constante. Quiere decir que la velocidad final e inicial son iguales. De ahí que la energía cinética final e inicial son iguales. Si son iguales y lo reemplazo aquí, esa diferencia me va a dar cero. De ahí que el trabajo de la fuerza resultante o el trabajo neto o el trabajo total es nulo o igual a cero. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadero. Finalmente, en la tercera proposición, dice, la fuerza resultante sobre un cuerpo con MRUV puede, ojo, dice puede realizar trabajo negativo. ¿Verdadero o falso? Como dice MRV, tenemos ahí dos opciones. Una de ellas, que está aumentando su rapidez, o sea, está acelerando, y la otra, cuando su rapidez está disminuyendo, o se está desacelerando, que es justamente el caso que vamos a analizar, cuando el móvil está desacelerando. Si está desacelerando, entonces su rapidez final es menor que la inicial. De ahí que la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Y reemplazando aquí, teniendo en cuenta que la energía cinética final es menor que la inicial, entonces esta resta me va a salir negativo. Por lo tanto, la tercera proposición es verdadero. Así es, perfecto, verdadero, verdadero. Porque me dice además, puede realizar trabajo negativo, que es distinto que me digan siempre realizan trabajo negativo. Por eso hay que tener en cuenta también esas palabras. Siempre, puede, necesariamente, entre otras. Bien, jóvenes. Hasta aquí vamos a tomar un pequeño respiro de unos 15 minutos y luego a las 12:10 retomamos la clase. Si tienen consultas o dudas, háganmelo saber, ya sea por el chat o activando su micrófono. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están?
Bien, entonces retomamos la clase. Ya tenemos el problema número 1 y pasamos al número 2. Problema número 2. Dice, sobre un bloque se aplica una fuerza de magnitud 40 newtons y ángulo 37 grados como muestra la figura. Pregunta, determine el trabajo desarrollado por la fuerza cuando el bloque se desplaza a la distancia. Ahí tenemos esa fuerza F que está formando ese ángulo θ. Y queremos conocer el trabajo desarrollado por esa fuerza. Entonces, alguien plantearía quizás de esta manera, profe, el trabajo de esa fuerza es fuerza por distancia. La fuerza 40 newtons por la distancia 5 metros. Y esto nos da 200 joule. Y justo hay clave y marcan. ¿Esa respuesta es o no correcta? ¿Qué creen ustedes? No, profe. Ah, no es correcta. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta quién es esa fuerza que está realizando trabajo. Para este caso se observa que el bloque se está desplazando de forma horizontal, pero esa fuerza F aplicada no es horizontal. Esa fuerza F está formando un cierto ángulo. Por eso que aquí se sugiere descomponer esa fuerza F en una componente que sea paralela y en una componente que sea perpendicular al desplazamiento. En este caso, la componente paralela a ese desplazamiento es F coseno de θ. Y esa es la componente de esa fuerza F que está realizando trabajo. Finalmente multiplicamos esa componente de la fuerza por la distancia. O sea, F coseno de θ, pero θ vale 37 grados. Y esto luego por la distancia D. Reemplazando. Esa fuerza F vale 40 newtons, coseno de 37 vale 4 quintos y la distancia 5 metros. 5 y 5 se va y 40 por 4, 160 joules. Esa recién es la respuesta a este problema. Así de sencillo se les podría preguntar en el examen. Sí, entonces tengan presente que este módulo de pregunta se les puede dar a ustedes en el examen. Simplemente multiplicando la fuerza por la distancia. Pero hay que tener en cuenta cuál es esa fuerza que está realizando trabajo. Bien, hasta aquí alguna consulta o duda. Observen la solución. Si quizás me he equivocado en alguna parte, háganmelo saber con total confianza. Profesor, su audio no se lo escucha. Hola, hola, hola. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Confirmen si se me escucha. Hola, hola, hola. Sí, Ahora sí, ok. Entonces, nuevamente, dice, un bloque de masa de 0,5 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal en la dirección del eje más X. Como dice más X, eso implica que el bloque se está desplazando hacia la derecha. Dice además por acción de una fuerza que varía con la posición tal como se muestra en la figura. Acá tenemos entonces la fuerza respecto a la posición. Luego dice, si la rapidez del bloque en la posición 2 metros es 2 metros por segundo, pregunta, determine la energía cinética cuando pasa por la posición X igual a 4 metros. Bien, una forma, ojo, una forma de resolver este problema es planteando que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Pero un detalle,
Me están preguntando aquí acerca de la energía cinética, pero ¿en qué posición? En la posición 4 metros. Si yo quiero conocer la energía cinética en la posición 4 metros, entonces se debería conocer el valor de la rapidez o la magnitud de la velocidad en la posición X igual a 4 metros. Ahora la pregunta es, ¿se conoce o no se conoce? ¿Es o no es dato la rapidez del bloque en la posición 4 metros? Vean ustedes ahí el texto o el gráfico. Si nos dan como dato la rapidez del bloque en la posición 4 metros. Profesor, por si acaso no se le escucha. Hola, hola, hola. Ahora, ahora, ahora. A ver, un ratito, voy a actualizar. Hola, 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 hola. Escúchame, probando un, dos, tres. Hola, hola, hola. Sí se escucha, profe. Ah, ok, disculpe. Ahora una consulta. ¿Este problema del audio es solamente conmigo o es también con otros docentes? Lo digo para descartar si es quizás problema de mi laptop, mi conexión. No, solo con usted. ¿Ah, sí? Ok, Sí. gracias. Ya, gracias, gracias. Gracias por su sinceridad. Está bien, gracias. Bien. Entonces, ahora, no sé hasta qué parte me lograron escuchar de este problema, hasta qué parte me lograron escuchar. Cuando pregunto si cuando X valía 4, conocíamos la velocidad, algo Ah, así. ok, ok, gracias. Sí. Listo. Entonces, acá les propuse esta manera de conocer la energía cinética. Pero si voy por este camino, se requiere conocer el valor de la Profesor, rapidez. disculpe, no está presentando pantalla. Ah, ya. Ok. Un lapsus, un lapsus, un lapsus. Un lapsus. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Entonces acá les comentaba que para conocer la energía cinética para esa posición específica, se requiere conocer el valor de la velocidad para esa posición. Pero no nos dan ese dato. Y con los datos que tenemos, no es todavía suficiente conocer esa rapidez. Entonces tengo que ir por otro camino. Ese otro camino es determinar esa energía cinética mediante el teorema del trabajo y la energía, que nos plantea lo siguiente, que el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante es la diferencia de la energía cinética final
menos la energía cinética inicial, donde en este caso la energía cinética final sería para la posición 4 metros y la energía cinética inicial sería para la posición 2 metros. ¿Y por qué estoy considerando como posición inicial a 2 metros? Es que conocemos para esa posición específica el valor de la velocidad de ese bloque. Por eso que estamos considerando como energía cinética inicial para la posición 2 metros. Ahora, como yo quiero conocer esta energía cinética para la posición 4 metros, deberíamos de conocer la energía cinética para la posición 2 metros. Pero esto sí se puede conocer, porque conocemos la masa y conocemos la rapidez que tiene ese bloque para dicha posición. Lo que faltaría conocer ahora es el valor del trabajo desarrollado por esa fuerza. ¿Y cómo puedo conocer el trabajo de una fuerza que es variable? ¿Cómo puedo conocer el trabajo de una fuerza que es variable? Si ustedes han visto sus screenshots, es a partir del área. Pero en este caso, esa área sería ¿en qué intervalo? ¿De 0 a 4? ¿De 1 a 4? ¿De 2 a 4? ¿De 3 a 4? ¿O entre qué intervalo debo de conocer esa área? O su equivalente que es el trabajo. ¿En qué intervalo? ¿Necesariamente será todo esto de color verde? Quizás este de color celeste. Claro, de 2 a 4. Así es, perfecto, de 2 a 4. Entonces sería correspondiente a esta área de color amarillo, ¿no? Que va de la posición 2 a la posición 4. Esa región sombreada de color amarillo, ¿qué forma tiene? ¿Cuadrada? ¿Rectangular? ¿Un, un círculo? ¿Qué forma tiene? Me parece que de un trapecio. Entonces esa área o su equivalente, que es el trabajo, se va a obtener a partir del área del trapecio. Bien. Hasta aquí hecho el bosquejo, el borrador, ahora sí lo pasamos a limpio. Borramos todo esto y lo pasamos a limpio. El trabajo de esa fuerza variable entre la posición 2 y la posición 4 es esta región que corresponde a un trapecio. Y el área de un trapecio se evalúa como la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. La base mayor lo voy a graficar de color celeste, la base menor de color amarillo y la altura de color lila. La base mayor sería la diferencia de 4 menos 2 que me da 2. La base menor la diferencia de 3 menos 2 que me da 1. Eso luego entre 2 y por la altura que sería 10. Y eso nos da 15 joules. Luego planteamos el teorema del trabajo y la energía, que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y reemplazamos. El trabajo, ¿cuánto vale? 15 joules. Es igual a la energía cinética final, que es para la posición 4 metros, menos la energía cinética inicial, que es para la posición 2 metros. Y eso a su vez es igual a un medio de la masa por la rapidez en la posición 2 metros elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto vale esa rapidez que tiene el bloque en la posición 2 metros? Eso vale 2 metros por segundo. Y 2 al cuadrado 4 por 0,5 me da 2 y por un medio me da 1. Y con el menos 1, que cuando pasa al otro lado, tendríamos entonces una energía cinética para la posición 4 metros igual a 10 joules. Y esa sería finalmente la respuesta a este problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Y ojo que así les pueden plantear en el examen, ya que esto involucra dos temas. Una de ellas, el trabajo de una fuerza variable y también utilizar el concepto del teorema del trabajo y la energía. Bien, hasta aquí consultas o dudas, sino para pasar al problema número 4. Bien, continúo. Problema número 4.
Dice, una grúa de construcción eleva lentamente con rapidez constante una carga de materiales mediante unas poleas accionadas por un motor. 10 metros en 20 segundos. Quiere decir que ese motor va a desplazar toda esta carga una distancia de 20 metros en un intervalo de tiempo de 20 segundos. Luego dice, si la masa total de la plataforma y los materiales es 800 kilogramos, pregunta, determine la potencia desarrollada por el motor. Bien. Entonces aquí voy a graficar las fuerzas que están actuando en esa carga de materiales. Una de esas fuerzas es la fuerza F, que está actuando para poder desplazarlo hacia arriba. La otra fuerza es el peso total de esa carga, que debe estar graficado hacia abajo. Ahora aquí, si yo quiero conocer el trabajo, ojo, el trabajo de ese motor, entonces primero debo de conocer el valor de esa fuerza. ¿Y cómo puedo conocer el valor de esa fuerza o la expresión de esa fuerza? Para eso me dan esta condición del problema, que es justamente la clave del problema. Dice que se está elevando lentamente con rapidez constante. Si la rapidez es constante, la aceleración es igual a cero. Si la aceleración es igual a cero, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que entonces ya tengo la expresión de esa fuerza F, que sería igual a ¿quién? Al peso de toda esa carga. Y eso lo tenemos por acá. De la primera condición de equilibrio o de la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que esa fuerza F en magnitud debe ser igual al peso total de esa carga. Ya tengo la fuerza, ahora sí, ya puedo conocer el trabajo, ya que el trabajo sería esa fuerza F por esa distancia D, y donde esa fuerza F es igual a ¿quién? Al peso total de esa carga. Entonces, hasta aquí ya tenemos el trabajo de esa fuerza. Pero me están preguntando la potencia. Pero la potencia es trabajo entre tiempo. Finalmente, la potencia sería el trabajo de esa fuerza F entre ese intervalo de tiempo. Pero el trabajo de esa fuerza F es el peso por esa distancia y todo ello entre un intervalo de tiempo. Bien, hasta aquí nada más, hasta aquí nada más. ¿Vamos bien? Hasta aquí nada más. ¿Alguna consulta o duda? Entonces, ojo, este problema se está resolviendo teniendo en cuenta que se está elevando con rapidez constante. A partir de ahí es que se conoce la expresión de esa fuerza F. Bien, finalmente queda simplemente por reemplazar los valores. La masa, 800 kilogramos, la magnitud de la aceleración de la gravedad, 10 metros segundo al cuadrado, la distancia de 10 metros, y todo ello entre un intervalo de tiempo, que por dato es de 20 segundos. Evaluando esto, tenemos una potencia de 4000 watts o de 4 kilowatts. Bien, ahora les voy a dar un plus, un adicional. ¿Qué pasaría si en el examen les dijeran que se eleve esta carga con aceleración constante? Con aceleración constante. Entonces tenemos aquí la dirección de la aceleración, ya que se está elevando. Entonces, como existe aceleración, esta fuerza F lo debo de obtener bajo la segunda ley de Newton. O sea, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Fuerzas que van en igual dirección que la aceleración menos las fuerzas que van en dirección opuesta a la aceleración. Para este esquema, la fuerza que va en igual dirección de la aceleración es la fuerza F. Y la fuerza que está en dirección opuesta a la aceleración es el peso total de esa carga. Esto va a ser igual a ¿quién? A la masa total de esa carga por la magnitud de esa aceleración. Finalmente, este menos mg va a pasar al otro lado y factorizo además la masa y obtenemos entonces que la fuerza F
es igual a la magnitud de la aceleración de la gravedad más la aceleración y todo esto multiplicado por la masa m. Luego, si yo multiplico esa fuerza F por esta distancia, obtenemos el trabajo de esa fuerza. Finalmente, ese trabajo lo divido entre ese tiempo t y habremos obtenido finalmente la potencia. Por eso tengan presente cómo se está desplazando esta carga. Si es con rapidez constante, como el problema original, o este plus, este adicional que les doy, que es cuando existe una aceleración. Bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta o duda? Les doy unos segundos más para que le tomen el screenshot a ese plus, a ese adicional. Y pasar luego al problema número 5. Bien, problema número 5. Dice, se dispara un proyectil de masa 200 gramos desde el borde de un risco con rapidez de 20 metros por segundo y ángulo de elevación de 30 grados sobre la horizontal. Pregunta, determine la energía cinética del proyectil al cabo de 3 segundos de su movimiento. Además, dice que desprecia el rozamiento con el aire. Bien, se lanza ese proyectil de tal manera que para esos 3 segundos voy a asumir que ese proyectil se encuentra en esta posición. Entonces, para esa posición o para ese instante de tiempo, quiero conocer la energía cinética. Y para conocer esa energía cinética, previamente debo de conocer la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Para eso entonces tengo que descomponer la velocidad en el instante que ha sido lanzado ese proyectil. Ahí tenemos la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Ahora les pregunto, ¿cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¿Constante o variable? Aquí el móvil ha descrito una trayectoria parabólica. Claro, constante. Quiere decir que esta componente horizontal mantiene ese valor para el instante en el cual ha sido lanzado el proyectil y también para el instante de 3 segundos. La componente que está cambiando es la componente vertical. Y esa componente vertical es la que luego yo debo de conocer para el instante de tiempo de 3 segundos. Veamos. Descomponemos en una componente horizontal que sería la rapidez de lanzamiento por el coseno de teta, pero teta vale 30 grados. Reemplazando la rapidez de lanzamiento 20 metros por segundo y el coseno de 30 raíz cuadrada de 3 sobre 2. De ahí que esa componente horizontal que va a permanecer constante en todo momento es 10 raíz cuadrada de 3 metros por segundo. Ahora voy a conocer la componente vertical de la velocidad en el instante de lanzamiento, que sería entonces la rapidez de lanzamiento por el seno de teta, pero teta vale 30 grados, reemplazando la rapidez inicial 20 metros por segundo y el seno de 30 un medio, y eso nos da 10 metros por segundo en el instante que ha sido lanzado. Pero yo quiero conocer para t igual a 3 segundos. Entonces, ¿qué información se tiene hasta el momento? Conozco la velocidad inicial en la vertical. Conozco la aceleración de la gravedad y también el tiempo. Y con eso, ¿qué quiero conocer? La componente vertical de la velocidad. Entonces, con esos datos y lo que estoy buscando, me conviene plantear esta ecuación, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Reemplazando parcialmente los valores. La velocidad inicial en la vertical vale 10. La aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10. Y esto luego multiplicado por un tiempo t. Luego quiero conocer esa componente de la velocidad para t igual a 3 segundos. Entonces reemplazamos. Ahí tenemos 10 menos 10t, pero t vale 3.
Y acá tendríamos entonces 10 menos 30, que me da menos 20. Con esto ya tenemos el valor de la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad para t igual a 3 segundos. Con esto finalmente ya puedo conocer la energía cinética, ya que la energía cinética por definición es igual a un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Y esa magnitud de la velocidad al cuadrado, a su vez, es la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado, reemplazando un medio de la masa. ¿Cuánto es la masa? 200 gramos, pero en kilogramos equivale a 0,2. Abro corchetes y tenemos aquí la componente horizontal de la velocidad, que es 10 raíz cuadrada de 3, eso elevado al cuadrado, más la componente vertical de la velocidad, que para el instante de 3 segundos vale menos 20 metros por segundo. Ahí tenemos el menos 20, con el menos incluido, elevado al cuadrado. Y todo ello evaluando nos da una energía cinética de 70 joules. Y esa finalmente es la respuesta al problema. Aquí lo he tratado de hacer con detalle. Ustedes en el examen pueden omitir algunos pasos, ya que este problema suele ser típico de examen. ¿Por qué? Porque involucra 2 semanas. La semana de cinemática y en particular movimiento parabólico, y esta semana que corresponde a trabajo y energía. Así se suele preguntar a partir del segundo examen, que involucren 2 o más semanas, 2 o más temas. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Si no, para pasar al problema número 6. Les doy unos segundos más para que aprecien la solución y pasamos luego al problema número 6. Bien, problema número 6. Dice, se libera un objeto de 0,5 kilogramos desde una altura de 10 metros. Si durante su recorrido disipa 14 joules de energía debido al rozamiento con el aire. Pregunta, determine la altura h en el instante que su rapidez es 2 metros por segundo. Veamos. Aquí la persona va a soltar, va a liberar este objeto. Como la persona se encuentra en reposo, entonces la rapidez inicial de ese objeto también vale 0. Quiere decir que la energía cinética inicial de ese objeto también vale 0. Pero este objeto ha sido soltado, liberado desde una altura de 10 metros. Quiere decir que inicialmente tiene energía potencial gravitatoria. Luego este objeto ha sido soltado y empieza a caer o descender. Durante parte de su caída está actuando la fuerza de rozamiento o la fuerza de resistencia del aire. De tal manera que, cuando llega a esa altura h desconocida, la fuerza de resistencia del aire ha realizado un trabajo de 14 joules. Y para ese instante, la rapidez de ese objeto es de 2 metros por segundo. Con esas condiciones nos preguntan el valor de esa altura respecto de ese nivel de referencia. Bien, este problema se va a tener que resolver con el concepto de conservación de la energía mecánica. Pero ahí teníamos dos opciones. Opción número 1, energía mecánica constante. Y opción número 2, energía mecánica variable. ¿Con qué concepto se tiene que resolver este problema? ¿Número 1 o número 2? Considerando una energía mecánica constante o una energía mecánica variable. ¿Cómo saber esto? Entonces, vamos por partes. Dice en el texto que durante su recorrido o durante parte de su caída se ha disipado 14 joules de energía. ¿Debido a quién? Debido al rozamiento con el aire.
Ahí está, la fuerza de rozamiento o de fricción del aire o fuerza de resistencia del aire. Ahora les pregunto, ¿la fuerza de rozamiento es o no una fuerza conservativa? ¿La fuerza de rozamiento es o no una fuerza conservativa? Observen en uno de los screenshots donde yo les puse ahí fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. ¿La fuerza de rozamiento es o no una fuerza conservativa? Claro, no es una fuerza conservativa. Así es, muy bien. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre cuando una fuerza no conservativa realiza trabajo? ¿Qué ocurre cuando una fuerza no conservativa realiza trabajo? ¿La energía mecánica permanece constante o la energía mecánica es variable? ¿Qué ocurre cuando una fuerza no conservativa realiza trabajo? ¿La energía mecánica permanece constante o la energía mecánica es variable? Es variable, así es. O sea que este problema número 6 lo tenemos que resolver con esta opción. Energía mecánica variable. Entonces tenemos que proponer la siguiente ecuación. Que la energía mecánica inicial, que sería en el punto A, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a la energía mecánica final, o sea, en B. Al inicio, en la posición A, no hay energía cinética, pero sí hay energía potencial gravitatoria. Luego, ¿quién hizo un trabajo no conservativo entre la posición A y la posición B? La fuerza de rozamiento o de resistencia del aire. Y finalmente, la energía mecánica en la posición B. Ahí el objeto, ese cuerpo, tiene una rapidez, por lo tanto tiene energía cinética. Pero además se encuentra a una altura h aún desconocida respecto de ese nivel de referencia. Eso quiere decir que también hay energía potencial gravitatoria. Bien, este es el bosquejo, este es el borrador, ahora sí lo podemos pasar al limpio. Por eso que en los problemas, primer acto, ustedes tienen que deducir si trabajar con energía mecánica constante o con energía mecánica variable. Una forma de saber esto es observar qué fuerzas realizan trabajo. Basta que una fuerza no conservativa realice trabajo para trabajar con energía mecánica variable. ¿Correcto? Bien, borramos esto y lo pasamos a limpio. Y ahí que tenemos energía mecánica inicial, que es en la posición A, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a la energía mecánica final, o sea, para la posición B. Inicialmente tenemos únicamente energía potencial gravitatoria. Luego, quien ha realizado un trabajo no conservativo entre la posición A y la posición B es la fuerza de resistencia del aire o la fuerza de rozamiento del aire. Y luego la energía mecánica en B está dada por la energía cinética y además la energía potencial gravitatoria. Lo que falta conocer ahora es la expresión del trabajo de la fuerza de resistencia o de rozamiento del aire. Por dato, la rapidez en la posición B, 2 metros por segundo. Ahora, ¿cuánto vale ese trabajo? Eso está en el texto del problema. Dice acá que se ha disipado, que se ha perdido, que se ha liberado, que se ha cedido. 14 joules de energía. Cuando dice disipa, pierde, cede, libera, esa energía se considera negativa. Eso quiere decir entonces que el trabajo realizado por esa fuerza de rozamiento del aire es negativa. Ahí está, menos porque dice que ha disipado. ¿Cuánto ha disipado? 14 joules.
Bien, ahora sí, ya podemos reemplazar todo en esa ecuación. La masa, 0,5 kilogramos. La magnitud de la aceleración de la gravedad, 10 metros segundo al cuadrado. Esa altura h mayúscula, 10 metros. Luego aquí tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento del aire que vale menos 14 joules. Menos porque dice que se ha disipado, ha perdido, ha liberado, ha cedido. Todo eso es igual a un medio de la masa, 0,5 kilogramos, por la rapidez en la posición B elevado al cuadrado. Y la rapidez que tiene ese objeto en la posición B vale 2 metros por segundo. Por lo tanto, 2 al cuadrado. Más masa, 0,5 kilogramos, la magnitud de la aceleración de la gravedad que vale 10, y por esa altura h minúscula desconocida. Luego por aquí, 0,5 por 10 me da 5. Y 5 por 10 me da 50. Menos 14 es igual a ¿quién? 2 al cuadrado 4 por 0,5 me da 2 y 2 por un medio me da 1. 0,5 por 10, 5 y por h, 5h. Luego, este 1 va a pasar a restar al otro lado. Y tendríamos ahí 50 menos 14 menos 1, que nos da 35. 35 igual a 5h, finalmente 5 va a pasar a dividir, y de ahí que esa altura h minúscula es de 7 metros. Bien, esa sería la solución a este problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Sino para pasar al problema número 7. Entonces, ojo, en los problemas nadie les va a decir qué concepto utilizar. Si utilizar el concepto de que la energía mecánica permanece constante en todo momento o si la energía mecánica es variable. Eso se tiene que deducir en el problema según los datos o según el contexto. Bien, pasamos al problema número 7. Dice, se lanza un bloque de masa 400 gramos sobre una superficie horizontal tal como se muestra en la figura. Si la rapidez del bloque cuando pasa por la posición A es 2 metros por segundo, pregunta, determine la máxima compresión del resorte de constante elástica 80 Nm. Además nos indican que la superficie horizontal es rugosa entre las posiciones A y B y es lisa entre las posiciones B y C. Entonces, ese bloque ha sido lanzado de tal manera que va a pasar por la posición A con una rapidez. Luego, ese bloque se va a desplazar de la posición A hacia la posición B. O sea, se está desplazando hacia la derecha. Pero durante su desplazamiento entre A y B está actuando la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque entre la posición A y B nos dicen que la superficie es rugosa. Quiere decir entonces que en ese intervalo existe la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento está realizando un trabajo. Esto quiere decir entonces que el problema lo voy a resolver con la opción número 1, energía mecánica constante, o la opción número 2, energía mecánica variable. ¿Qué condición debo de tomar aquí? ¿Energía mecánica constante o una energía mecánica variable? O sea, la opción 2. Claro, la opción 2. ¿Por qué? Porque entre la posición A y B está actuando la fuerza de rozamiento, que a su vez es una fuerza no conservativa. Y cuando una fuerza no conservativa realiza trabajo, la energía mecánica no se conserva o no permanece constante. Por eso que vamos a utilizar la idea número 2. Bien, continuamos. El bloque se va a desplazar de la posición A a la posición B y luego va a impactar con el resorte, de tal manera que ahora el bloque está comprimiendo al resorte. Y me preguntan aquí la máxima compresión del resorte.
Esa máxima compresión ocurre cuando el bloque se haya detenido. Y es que a medida que el bloque está comprimiendo el resorte, el bloque se va deteniendo cada vez más hasta que finalmente cesa su movimiento. En ese instante que cesa el movimiento del bloque, el bloque habrá comprimido lo máximo posible a ese resorte. Y eso es justamente lo que me están preguntando. Ahora aquí vamos a utilizar que la energía mecánica inicial, que es en la posición A, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a la energía mecánica final, o sea, en la posición D. Al inicio tenemos energía cinética de parte del bloque. Al inicio no hay energía potencial gravitatoria, ya que se asume el nivel de referencia, el suelo o esta superficie. El resorte al inicio no se encuentra ni estirado ni comprimido, por lo tanto al inicio no hay energía potencial elástica. Luego, ¿quién realiza un trabajo no conservativo? Lo realiza en este caso la fuerza de rozamiento. Y luego por acá, la energía mecánica en la posición o punto D. Aquí el bloque ya se ha detenido, por lo tanto el bloque ya no tiene energía cinética. Pero el resorte se encuentra comprimido, entonces el resorte es el que está aportando al sistema energía potencial elástica. Entonces ahí tendríamos energía potencial elástica en la posición D. Listo. Esto es el bosquejo. Ahora sí lo podemos pasar a limpio. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Bien, entonces borro y lo paso a limpio. Bien, tenemos ahí la energía mecánica inicial, que es en la posición A, más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final, o sea, en la posición D. La energía mecánica inicial es la energía cinética, la cual a su vez es un medio de la masa por la rapidez en la posición A elevado al cuadrado. Luego, ¿quién realiza un trabajo no conservativo? La fuerza de rozamiento. Por eso que tenemos aquí el trabajo de la fuerza de rozamiento. Luego, la energía mecánica final o en la posición D, que sería únicamente la energía potencial elástica, y la cual a su vez se define como un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado, en este caso x al cuadrado. Ojo que me están preguntando por la compresión máxima, o sea, quiero conocer el valor de x. Para eso se requiere conocer la energía cinética en la posición A. Y eso se puede conocer fácilmente porque tengo como dato la masa y también la rapidez de ese bloque en dicha posición. Lo que aún falta conocer es el trabajo de esa fuerza de rozamiento entre la posición A y la posición B. Entonces vamos a conocer ahora el trabajo de esa fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento es fuerza por distancia. Para eso graficamos aquí las fuerzas que están actuando en el bloque. Una de esas fuerzas es su propio peso, la otra fuerza es la normal y por aquí la fuerza de rozamiento. Se observa que el bloque se está desplazando de A hacia B, o sea, hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento está dirigida hacia la izquierda. Quiere decir entonces que el trabajo de la fuerza de rozamiento para este problema es negativo. Por eso que tenemos ahí menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Ahora, la fuerza de rozamiento a su vez se define como el producto del coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Falta conocer aquí el valor o la expresión de la fuerza normal. La fuerza normal está en el eje vertical. En el eje vertical, este bloque no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. Quiere decir que en el eje vertical la velocidad vale 0.
quiere decir que en el eje vertical la aceleración vale 0. De ahí que la sumatoria de fuerzas en la vertical vale 0. O sea, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que se tiene que la normal y el peso en magnitud son iguales. Ahora sí, todo esto lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Atentos. Ahí tenemos un medio de la masa, 400 gramos, en kilogramos, 0,4. Por la rapidez en la posición A, que vale 2 metros por segundo, y eso luego elevado al cuadrado. Más quién, el trabajo de la fuerza de rozamiento, que a su vez es menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Y donde la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Ahí tenemos mu que vale 0,1 por la fuerza normal. Por la fuerza normal, que a su vez es la masa por la magnitud de la gravedad. Y todo ello luego ¿por quién? Por la distancia. ¿Y cuánto vale esa distancia en la cual ha actuado la fuerza de rozamiento? 1 metro. Todo esto es igual a un medio de la constante elástica del resorte que vale 80 Newton metro y esto luego por x al cuadrado. Evaluando por aquí tenemos 0,8 menos 0,4 es igual a 40x al cuadrado. 0,8 menos 0,4 me da 0,4. De ahí que tenemos 0,4 igual a 40 por x al cuadrado. 40 va a pasar a dividir, a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada y de ahí que finalmente x vale 0,1 metros. Esa sería finalmente la respuesta a este problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Sino para pasar al problema número 8 y último de clase. ¿Alguna consulta o duda? Bien, hay unos segundos más para que apresen la solución. Y si no hay consultas, entonces paso al problema número 8 y último de clase. Dice, un bloque de masa M se mueve por una superficie lisa. Ojo que ahora la superficie es lisa. Luego, si en el punto A la rapidez está dada por esa expresión, pregunta, determine la magnitud de la fuerza normal sobre el bloque cuando pasa por el punto B, que además es el punto más alto de la trayectoria circular. Entonces por acá tenemos a ese bloque en el punto A que pasa con una cierta rapidez y además en ese instante se encuentra a una cierta altura respecto a esta superficie horizontal, que vale 1,5 R. Luego este bloque va a llegar a la posición B. Allí tendrá una cierta rapidez. Ahí tendrá una cierta rapidez. Además, ahí se encuentra a una cierta altura respecto de ese nivel de referencia. ¿Y como cuánto vale esa altura? Veamos. Ese punto B se encuentra a una altura respecto de ese nivel de referencia igual a 2 veces el radio o el diámetro. Listo. Ahora, nos dicen que la superficie es lisa. Entonces, cuando el bloque ha pasado de la posición A la posición B, no ha actuado la fuerza de rozamiento. No ha actuado la fuerza de rozamiento. Quiere decir entonces que aquí la energía mecánica se conserva constante o es variable. O sea, tenemos que resolver este problema con la opción número 1 o la opción número 2. ¿Cómo se debe resolver este problema? ¿Con la opción número 1 o la opción número 2? Si nos dicen que la superficie es lisa. Si la superficie es lisa, entonces no existe la fuerza de rozamiento.
Entonces aquí podemos afirmar que la energía mecánica inicial y final son iguales. O sea, vamos con la opción número 1. Ojo que en el examen ustedes tienen que deducirlo esto de manera rápida. Ahora sí, tenemos energía mecánica inicial que es en el punto A igual a la energía mecánica final que es en el punto B. En la posición A tiene una rapidez, por lo tanto tiene energía cinética y además se encuentra en una altura respecto del nivel de referencia. Eso quiere decir que además tiene energía potencial gravitatoria. En la posición B tiene una rapidez, por lo tanto tiene energía cinética y tiene una altura respecto del nivel de referencia, por lo tanto tiene energía potencial gravitatoria. Bien, hasta ahí verifiquen si es correcto o no esa relación de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria en las posiciones A y B. Hasta ahí verifiquen si es correcto o no esa relación. Bien, luego aquí se puede cancelar la masa, ya que la masa es un término común en cada uno de ellos. Se cancela esa masa y con lo que me está quedando, vamos luego en la siguiente línea a reemplazar la expresión de la rapidez en la posición A, que es la raíz cuadrada de 5g por r. Entonces, si reemplazamos esta rapidez en la posición A al cuadrado, sería entonces la raíz cuadrada de 5g por r al cuadrado. De ahí se va a cancelar esta raíz cuadrada con el exponente 2 y tendríamos entonces 5g por r entre 2. Y eso nos va a dar 2,5g por r. Luego por acá tenemos 1,5g por r más un medio de la rapidez en la posición B al cuadrado más 2g por r. Ahora aquí, esta suma me da 4g por r. Eso es igual a un medio de la rapidez en la posición B al cuadrado más 2g por r. Luego, este 2g por r va a pasar a restar a 4g por r y me va a quedar entonces 2g por r. Es igual a ¿quién? A un medio de la rapidez en la posición B al cuadrado. Finalmente, ese 2 va a pasar a multiplicar a 2g por r. Y de ahí es que obtenemos lo siguiente, que la rapidez en la posición B al cuadrado es igual a 4g por r, ¿correcto? Aquí he omitido estos pasos de color verde. Si desean, le toman un screenshot. Bien, hasta aquí solamente he obtenido la rapidez en la posición B al cuadrado, pero aún no he obtenido lo que me están preguntando, que es el valor de la fuerza normal cuando pasa por la posición B o el punto B. Para esto tengo que observar cómo es que el bloque ha llegado a la posición B. Veamos. Este bloque ha pasado de la posición A a la posición B siguiendo esta trayectoria. Esa trayectoria es circular. Quiere decir entonces que para la posición B tengo que aplicar dinámica circular. O sea, sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y para ello tenemos que graficar las fuerzas que están actuando en la posición B. Borramos todo esto. Ahora sí, vamos a graficar las fuerzas que actúan en la posición B. Una de ellas es el propio peso del bloque. La otra fuerza es la normal. Y como ustedes han visto, el bloque ha descrito una trayectoria circular, por lo tanto presenta una aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Luego, ese gráfico lo he pasado aquí abajo para no sobrecargarlo. Y planteamos, sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y donde la magnitud de la aceleración centrípeta a su vez es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Reemplazando,
Fuerzas que van en igual dirección de la aceleración centrípeta. ¿Cuáles son? El peso y esa fuerza normal, menos las fuerzas que van en dirección opuesta a la aceleración centrípeta. En este caso, ninguna. Es igual a quién? A la masa de ese bloque por la magnitud de la aceleración centrípeta, que sería la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Y la rapidez tangencial en el punto B elevado al cuadrado vale como 4G por R. Por eso que en el siguiente paso tenemos ahí 4G por R. Luego se cancela R con R y tendríamos que la normal en el punto B más el peso es igual a 4 veces ese peso. Finalmente, este producto mg va a pasar a restar al otro lado y de ahí que la normal en el punto B es igual a 3 veces el peso o 3 mg. Esa sería finalmente la respuesta y la solución a este problema. También tenemos ahí las claves de los ejercicios de casa. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Sino para finalizar la clase de hoy. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo por hoy. Me despido, cuídense, sigan estudiando. Gracias por su participación. Hasta la próxima. Bye, bye.